Buenas tardes, sean bienvenidos. Mi nombre es Denise Herrera, estudiante de segundo curso de Instituciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. El día de hoy se tratará el tópico las responsabilidades y externalidades de los problemas medioambientales y sociales ocasionados por las compañías productoras de plástico. Agradecemos por aceptar la invitación al panelista el doctor Diego San Martín Villaverde, quien es abogado por la Universidad de Lima, con segunda especialidad en Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y diploma de posgrado en Derecho de la Minería y el Derecho Ambiente emitido por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, máster en Derecho Ambiental por el Instituto Internacional de Formación Ambiental, máster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, doctorando por la Universidad de Jaén. El doctor Diego San Martín es profesor universitario, investigador y consultor, además de ser experto en asuntos corporativos y sostenibilidad. Buenos días, doctor. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Denise? Ante todo un gusto. Gracias por la invitación y gracias por un tema tan interesante que me trajiste. Apenas lo vi, me pareció muy interesante y creo que es un tema que tiene muchísimo que ver quizá con una coyuntura que estamos viviendo, así que va a ser interesante conversar un poquito sobre este tema. Muchas gracias, doctor. Comenzamos. La primera pregunta es, ¿cuál método sería más preciso para reconocer al causante del daño ambiental y social por producción de plástico? Bueno, fíjate que eh, determinarlo no sería de hecho difícil, ¿no? De tratarse de empresas formales. Entonces, en esa línea sería función o es función de la administración pública que se dispongan de mecanismos de fiscalización correspondientes mediante una planificación interna de la autoridad que resulte competente en cada caso. Entonces, el problema está en aquellas que realizan la producción de este material sin contar con las autorizaciones que corresponden. Es decir, de empresas que son ilegales, que son empresas que son informales. Pues aquí, y en este caso, es muy difícil individualizar el causante del daño. Un caso, de hecho, interesante, y acá sí me interesa comentarte un poquito una partecita una parte pequeña de un artículo de la Ley General del Ambiente que se aplica en Perú, en mi país. Y en esta se establece que se denomina daño ambiental a todo menoscabo ambiental, perdón, todo menoscabo material que sufre el ambiente y alguno de sus componentes y esta es la parte importante, que puede ser contraviniendo o no una disposición jurídica y que genere efectos negativos actuales o potenciales. Esta frase que dice puede ser causado contraviniendo o no disposición jurídica, digamos que en el debate jurídico es un tanto controvertido. Un jurista peruano que se llama Iván La Negra, que es un profesor universitario, él dice, el ejemplo más sencillo para poder conocer esto, es decir, el efecto de acumulación de múltiples acciones permitidas, o al menos no prohibidas, que combinadas podrían dar o podrían producir un daño ambiental. Entonces, esto último es relevante, es decir, la acción humana que genere un daño ambiental o contribuya a él no es necesariamente infractora de alguna norma legal. Y asimismo, la falta de conocimiento científico, que es el caso, no permite al sistema jurídico establecer alguna prohibición o alguna limitación de ciertas conductas que pueden dañar al ambiente. Es más, incluso, incluso si tuviéramos conocimiento disponible, no es siempre viable incorporar prohibiciones y restricciones a todas las conductas que puedan generar por sí mismas o por un efecto acumulativo daños ambientales. Entonces, quizá el método que podría sugerirse va más allá de aquellos que causan, digamos, daños ambientales por la producción de plástico, sino que bien podría aplicarse a muchos otros escenarios, porque finalmente daño es daño, pero en la medida que así lo concibe el derecho para efectos punitivos, como lo concibe la norma. Entonces, así las cosas, es pertinente que primero se cuente con una normativa que sostenga un uso prudencial y responsable del plástico. En Perú, por ejemplo, contamos con una ley
que es una ley que regula el plástico de un solo uso y los recipientes o envases descartables, y tiene además un reglamento. Entonces, estas normas en estricto, para no hacerlo muy larga, disponen restricciones progresivas sobre la fabricación, el uso, el empleo del plástico. Entonces, el método más acertado, desde mi punto de vista, es la función de policía que ejerce la administración pública. Esto es el rol de fiscalización que ejercen las entidades del Estado. Pero reitero su efectividad en cuanto a empresas formales. Si sostengo un argumento, por ejemplo, me voy a poner un poco más tecnológico. Voy a decir, por ejemplo, usamos drones, ¿ok? Los drones estos, para revisar actividades donde presuntamente se hacen actividades relacionadas a este tema del plástico. Lo que podría hacer es que podría colisionar con algunos derechos fundamentales de quienes laboran ahí. Entonces, un método adicional sería, y creo que el más aceptado sería, sumar a la sociedad, difundir el tema y brindarle facilidades para el reporte de fiscalizaciones, y así se pueden hacer operativos en coordinación con la policía, con presencia de fiscal, entre otros. Entonces, yo creo que el método más adecuado es la función que se ejerce en cuanto a la fiscalización, de la mano con la sociedad, con mecanismos que sea fácil para la sociedad reportar, que sabes que aquí está ocurriendo un daño o aquí está ocurriendo una situación que es compleja, y creo que con eso podemos tener y aparte tener una normativa no tan compleja, sino una normativa que pueda ser determinante y que pueda determinar justamente qué es aquello que queremos castigar o queremos prohibir o queremos restringir, ¿no? Muchas gracias, doctor. La segunda pregunta sería, una vez reconocido el causante del daño del medio ambiente y social, ¿cuáles serían sus responsabilidades civiles extracontractuales y medioambientales? Bueno, acá voy a usar una palabra que a los abogados nos encanta, depende. Pero tiene una lógica en un marco de neutralidad que es necesario para la imputación de una falta o de un delito. En consecuencia, con una normativa, digamos, especial o específica que establezca una tipificación de multas y sanciones, las responsabilidades serían claras, ¿no? Las consecuencias o las penalidades serían muy claras y el método es muy sencillo. Eh, pero tocas un tema muy interesante también, porque es qué responsabilidades van a asumir. Entonces, estamos tocando algunas instituciones del derecho que son importantísimas. En el estudio del daño ambiental, eh, que es un tema que hago mucho, que investigo y que el cual me dedico, podemos determinar que el régimen de la responsabilidad civil es de hecho un instrumento económico de la política ambiental que permite internalizar, eh, digamos, ex post, los costos ambientales, aunque también es un método disuasivo. Eh, por supuesto que aplica la responsabilidad civil extracontractual que devendría en la indemnización de casos debidamente comprobados de haber cometido daños a terceros con esto, aunque no sugiero, yo no sugiero este tipo de responsabilidad para el caso del plástico, porque si hay daño, de hecho, y por la fabricación del plástico, y digamos que lo que puede generar, digamos, un establecimiento que lo genera y que no sigue las reglas, eh, si hay daño es a la sociedad. Y creo que las garantías constitucionales serían las más idóneas, las más apropiadas para poder aplicarse. No obstante, la consecuencia de iniciar un proceso judicial por responsabilidad civil extracontractual es ciertamente la reparación, la reparación del daño ocasionado al ambiente y la indemnización económica por dicho daño. Y en caso que no se pueda reparar el daño, la realización de tareas de recomposición o mejoramiento de los componentes afectados. Para ser muy claro, la indemnización debe tener como destino la realización de acciones que compensen los intereses que han sido afectados o que contribuyan a cumplir los objetivos constitucionales respecto del ambiente y los recursos naturales. Entonces, como te das cuenta, la indemnización es para que lo use para cualquier fin, me dañó y ya fue. No, me dañó y pues tengo que aplicarlo a algo que justamente repare eso. Entonces, sin perjuicio de todo esto que te comento,
sí reparemos en lo que es la responsabilidad administrativa por el daño ambiental, porque en la administrativa, el daño, o mejor dicho, la responsabilidad es objetiva siempre. Aquí no importa la voluntad del infractor para imputar la responsabilidad. Entonces creo que esta sería la más interesante y la más importante también dado el caso. Entonces, si podemos reconocer el daño, tiene que someterse a todas las de la ley y en consecuencia una indemnización que sea correspondiente para poder justamente reparar el daño, pero bueno, la indemnización está dedicada a eso, en este caso particular. Em, La siguiente pregunta es, ¿qué incentivos se podría utilizar para que las compañías reduzcan los niveles de contaminación al medio ambiente? Eh, ¿Qué incentivos podríamos tener? Mira, qué interesante, mira, lo importante es pues no satanizar su labor, ¿ya? Porque pongámonos en la situación que una empresa fabrica plástico con todas las de la ley, ¿no? Con todas las autorizaciones, etc. Tiene seguridad jurídica. Y de un día para otro sale pues una norma y le dice que lo que hace ya no lo puede hacer. Nos preguntamos, ¿no? Oye, su inversión, los empleos que da, las proyecciones. Entonces, sin más explicación, tiene que cerrar, ¿no? Mucho menos si no hay un documento consensuado que determine que la fabricación del plástico en todos los casos sea dañina, tal como uno, por ejemplo, que venga de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o quizá el Estado, ¿no? Que en el marco del principio precautorio podría aplicar la restricción. Entonces, este último que te digo, el principio precautorio, quizá podría ser el quid de todo este asunto. Digamos que es un temita que está encerrado en todas tus preguntas. Pero reitero, no escucho muchas voces al respecto. Es porque el tema aún no está del todo estudiado, para ser muy honesto contigo, Denise. Pues hay conjeturas válidas e importantes, no lo niego, pero digamos, tenemos posiciones tanto positivas como negativas en función al tema. Em, si en definitiva consideramos que las compañías que fabrican plástico contaminan, pues determinémoslo. Por ejemplo, eh, y acaba, ¿no? Que las empresas que voluntariamente, bueno, o de forma obligatoria, si escribiera una norma que lo diga, se sometan a calcular su huella de carbono y así asumir un seguimiento para reducirla. Y en mérito de ello, que el Estado les reconozca el esfuerzo debidamente certificado por una consultora, digamos, registrada, reconocida, y le genere beneficios tributarios. Eso es lo mejor que le puedes ofrecer a una empresa. En un plano de responsabilidad social, me da la impresión que muchas se someterían a ello con o sin norma de por medio. Entonces, de igual forma, extendamos el beneficio si usan o adquieren tecnología para utilizar otros insumos materiales para el plástico generado. Quizá, por ejemplo, que las bolsas sean, por ejemplo, biodegradables, ¿no? U otro material distinto. Por todo eso, pero todo eso es inversión, entonces, y sale del presupuesto de las empresas que actualmente fabrican plástico, por supuesto. La libertad empresarial, fíjate que es un derecho fundamental y amerita garantías por parte del Estado. Por tanto, demos un paso adelante, ¿no? Es posible una actividad como esta que sea sostenible, ciertamente, pero requiere investigación, requiere muchísima inversión. Pero sí, es posible que se realice en el marco de la protección ambiental con los beneficios tales como los tributarios. Pero reitero, sin perjuicio de todo esto que te acabo de comentar, que esto es aplicable a las empresas formales. A los ilegales les debemos caer con todo el peso de la ley, que asuman las consecuencias incluso de índole penal por contaminación. Aquí en este punto no hay negociación de por medio. La pregunta que es antes es una que dice lo siguiente. ¿Existe una posibilidad de evitar una externalidad negativa por parte de las compañías que producen plástico? ¿Cuál sería? Esa pregunta creo que de todas es la que más me gustó. Me parece interesantísima. Em, Fíjate, mucho más importante es analizar qué queremos prohibir, evitar o restringir. Hablamos de que la fabricación del plástico es siempre dañina o que el uso de la sociedad que asumimos inapropiada la ha convertido en ello. ¿Es un hecho objetivo o es una conducta? Ese es el tema. Es un tema muy interesante. O sea, y yo pregunto, ¿es malo que se fabrique plástico?
tenemos posiciones diversas. Depende del uso. De lo que se habla en concreto es en limitar o restringir la producción y consumo de plásticos de un solo uso. No tanto, o al menos aún, de desaparecer la industria como tal, ¿no? Entonces, vivir en un mundo sin plástico no es algo aún viable. Eso es para ser totalmente honesto. No mientras no existan otros medios más idóneos y que no generan la contaminación que se ha presentado quizá de una forma sumamente dramática, especialmente en el medio marino, ¿no es cierto? Hemos visto creo que todo el plástico que se puede encontrar en el medio marino, en los mares, en los océanos. Entonces, fijémonos qué está pasando ahora con el tema de la pandemia, por ejemplo. El uso del plástico se ha masificado, pero estamos hablando de eso, es necesario su uso de un solo uso, valga la redundancia, considerando la situación de precariedad y las escaseces de implementos de seguridad para sobre todo el personal médico, que está al frente, en la línea de frente, no estamos hablando de eso. Y fíjate que el plástico se está utilizando muchísimo. Los creadores del plástico en su momento, pues, como se le ha salido a hablar muchísimo, yo creo que la intención era justamente apoyar a la humanidad, no era justamente lo contrario, ¿no? Entonces, asimismo, el empleo para cubrir y, por ejemplo, retirar los cadáveres de aquellos que lamentablemente han fallecido por este virus ha masificado además su uso, como te has dado cuenta. Entonces, ¿qué ha pasado con las normas al respecto? ¿Están suspendidas por circunstancias extraordinarias? No que yo sepa. Solamente que quizá estamos ahorita enfrentando una coyuntura bastante interesante en la cual nos preguntamos, oye, ¿qué va a pasar ahora? Y si efectivamente el plástico nos sirve o no es el hecho de que exista, ¿no? Sino es la forma en la que lo usamos. Y está ahí el tema. Entonces, castigar, sí, castiguemos a aquellos que no hacen bien las cosas, sin perjuicio de qué tipo de empresa es. Pero quizás somos las personas las que estamos haciendo algunas cosas que no están debidamente que no son buenas para el ambiente, para la sociedad, pero no sabemos. Entonces, la difusión del tema es importantísimo. Em, por ende es que yo hablo de que em, sí existe la posibilidad de evitar una externalidad negativa, sí existe, o sea, y la forma de ello es que nosotros podamos invertir en la investigación, en ello, y podamos justamente derivar todo este asunto tan interesante en uno que en verdad genere beneficio a la sociedad, pero sobre todo información. Nosotros no podemos actuar sin información, es lo que yo siempre digo constantemente. Y ¿Cuál sería su recomendación para un mejor control de las compañías productoras de plástico que causan tanto daño ambiental? bueno, tenemos que involucrar a todos. Pero en el caso particular, el tema es responsabilidad pura. Tiene todo un origen y de ese deviene un empleo, un uso. Y el Estado tiene mucho que hacer, pero va más allá de imputarle toda la responsabilidad al Estado. Eso nunca ha funcionado. Es muy sencillo responsabilizar al Estado o al gobierno de turno, porque andamos tan animados de encontrar culpables que olvidamos dar solución a muchos aspectos. Este es un problema superlativo, es una idiosincrasia muy generalizada, sobre todo en América Latina, eh, y que es muy criticable también, ¿no? Pero yendo al punto, lo que yo recomendaría sería implementar la responsabilidad extendida del productor, ¿ok? Y este es un tema nuevo. Se ha estado estudiando, pero no tanto, aún no hay tanto al mismo, pero pero se viene sugiriendo y las propias empresas, las empresas que manufacturan productos, que fabrican, que hacen productos, están participando y pueden participar, y de hecho lo hacen, porque es parte además de la responsabilidad social que asumen y aportaría muchísimo incluso en el cálculo de la huella de carbono respecto de sus actividades en general. Y me explico de qué trata este tema de la responsabilidad extendida del productor. Es, por ejemplo, si es una empresa, por ejemplo, una embotelladora o que hace gaseosas, no sé, en envases de plástico, entonces te va a decir válidamente, oye, pero ya yo la produzco, la envío a la tienda, al mercado, al supermercado, la gente lo adquiere, y ahí cómo yo me voy a ser responsable de lo que pase luego. Bueno, es que en eso está el tema, en ese está el reto, el riesgo también. Eh, ¿Cómo hago para recuperar esos envases y luego yo poder sumarlos, por ejemplo, en una cadena de reciclaje?
acá te estoy dando algunos tips. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces difúndelo, pon en conocimiento de la sociedad, pon en conocimiento de, de la sociedad que es importante, o sabes que lo importante que puede ser que tú devuelvas, ¿no? Una vez que tú has consumido esta bebida en la botella, y la empresa puede poner puntos para que podamos depositar ahí las botellas que hemos utilizado y en beneficio de ello podría darnos un beneficio adicional económico quizá, ¿no? Por tanto de esto te da tantos centavos y si vas sumando te puede dar una cantidad de centavos y se lo puedes utilizar para una compra online de algo, por ejemplo. Pues eso se trata de la responsabilidad extendida del productor, que no te desligas del producto una vez que lo entregas al usuario final, sino que ese producto entregado al usuario final lo vas a volver a tener para otros fines, un fines, por ejemplo, de reciclaje. Y todo lo que es reciclaje y aprovechamiento del mismo y empleo social para la sociedad es un beneficio para tu cálculo de la huella de carbono. Entonces, pero para las empresas ilegales, Denise, demostremos el ilícito y castiguemos como es debido. Y si es una empresa formal, que a sabiendas de que sabe que no está siguiendo los protocolos que están adecuados y que son legales de protección ambiental, y realiza igual una actividad porque pues sabe que no quiero hacer la inversión en algo mejor, pues que se sigan los procesos correspondientes ante la ley también y se le castigue totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por su presencia y su intervención muy enriquecedora. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto, que les vaya muy bien, muchos saludos de Perú. El método más preciso para reconocer a las compañías que más causan daño sería a través de mecanismos de fiscalización correspondientes de la autoridad competente. Además, el problema está en realidad en las empresas que son informales. El caso de desconocimiento científico no permite al sistema jurídico establecer una prohibición para la no contaminación. Por lo tanto, el método más acertado sería la función de fiscalización que ejerce el Estado. Concorde a la responsabilidad civil, este es un instituto económico y además es disuasivo, pero según el doctor Diego San Martín, las garantías constitucionales serían las más adecuadas. Por último, el incentivo para las empresas que contaminan por la producción de plástico es que el Estado reconozca el esfuerzo y le ofrezca beneficios tributarios. Muchas gracias.